Buenos días, crauleros, crauleras. He venido hoy con unos colegas de Lleida. Estamos en Montblanc y vamos a subir a la ermita de Sant Joan. Nos espera un ratito de ruta. Hoy veremos coches nuevos, así que os dejo las imágenes. Espero que os guste. Hasta la próxima. Chao.
Hemos llegado a la ermita de San Joan. La verdad es que la subida es muy divertida, tiene tramos trialeros y otros tramos de sendero que nos dejan avanzar kilómetros. Habéis visto que la ermita, os he dejado unas imágenes, está súper bien cuidada, me encanta que haya conciencia civil con estas cosas y la gente empiece a cuidar bien esos monumentos y esas pequeñas joyas que tenemos en nuestro país. Y aquí tenemos a Xavi, que está reparando el Gemate y no sabemos muy bien qué es lo que le ha podido pasar.